Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí hoy, y espero que estén listos para sumergirnos en una historia que, créanme, les robará el corazón. Hoy vamos a hablar sobre el beso que le robó el corazón a Demet Özdemir. Sí, señores y señoras, vamos a explorar ese momento mágico, ese instante electrizante que marcó un antes y un después en la vida de nuestra querida Demet. ¿Listos para descubrir la historia detrás de ese beso inolvidable? Prepárense para un viaje lleno de romance, drama y, por supuesto, mucha emoción. Vamos a desentrañar los detalles, los secretos y la magia que se esconden tras esa escena icónica. Y como siempre les pido que se queden hasta el final, porque prometo que este vídeo estará lleno de sorpresas y revelaciones. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te doy una súper bienvenida y te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre tus actores favoritos, las mejores series turcas y, por supuesto, los momentos más emocionantes del mundo del entretenimiento turco. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación y te aseguro que no te arrepentirás. Únete a nuestra comunidad de amantes de las novelas turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. ¿De qué beso estamos hablando exactamente? Bueno, si eres fan de Demet Özdemir, seguramente ya tienes una idea, pero para aquellos que aún no lo saben, nos referimos a ese beso apasionado que la catapultó al estrellato y que literalmente hizo suspirar a millones de personas alrededor del mundo. Estoy hablando, por supuesto, del beso que marcó el inicio de la historia de amor entre Sanem y Can Divit en la exitosa serie Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. La serie, un fenómeno televisivo en sí mismo, nos presentó a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y que, de repente, se ve envuelta en un torbellino de emociones al conocer a Can Divit, el fotógrafo más famoso y atractivo del mundo. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman, el actor que interpretaba a Can, era simplemente innegable, y el público lo notó desde el primer momento. Pero fue ese beso, el primero de muchos, el que selló su destino en la serie y en el corazón de los fans. ¿Qué hacía este beso tan especial? Bueno, en primer lugar, la anticipación. La serie construyó una tensión romántica palpable durante varios episodios, jugando con la atracción que existía entre Sanem y Can, pero sin concretar el beso. Los momentos de cercanía, las miradas cómplices, las bromas y las discusiones, todo esto preparó el terreno para un momento explosivo. Cuando finalmente llegó el beso, fue una explosión de emociones contenidas, de deseos reprimidos y de una conexión innegable. La forma en que se filmó también contribuyó a la magia del momento. La cámara capturó cada detalle, la mirada intensa de Can, la sorpresa y la timidez de Sanem, el acercamiento lento pero inevitable, el contacto de sus labios. Fue un beso apasionado, lleno de ternura y con una química que traspasaba la pantalla. Y por supuesto, la actuación de Demet Özdemir fue clave. Su capacidad para transmitir emociones, su naturalidad y su entrega a la historia fueron fundamentales para que ese beso fuera tan inolvidable. Pero ¿cómo se preparó Demet para esta escena tan importante? ¿Cómo fue la experiencia de filmar un momento tan íntimo y significativo? Si bien no tenemos todos los detalles de primera mano, es evidente que Demet se entregó por completo al personaje de Sanem, sintiendo y viviendo cada emoción. La química con Can Yaman fue fundamental, la complicidad entre ambos actores era evidente, y esto se reflejó en la pantalla. Además, la serie contó con un equipo de producción excepcional, que supo crear la atmósfera perfecta para este momento romántico. La iluminación, la música, la ambientación, todo estaba cuidadosamente planeado para intensificar la emoción y hacer que el beso fuera aún más impactante. Y por supuesto, la dirección fue fundamental para guiar a los actores y capturar la esencia de la escena. Pero más allá del beso en sí mismo, la historia de Erkenci Kuş y el romance entre Sanem y Can es lo que realmente conquistó a la audiencia. La serie nos contó una historia de amor con todos sus matices, la atracción inicial, la incertidumbre, los malentendidos, los desafíos, la lucha por el amor. Y el beso fue el punto de partida de una relación que, a pesar de las adversidades, siempre encontró la manera de renacer. Pero, ¿qué significó este beso para Demet Özdemir en términos de su carrera? Pues bien, podríamos decir que la lanzó al estrellato internacional. Erkenci Kuş se convirtió en un éxito rotundo en muchos países, y Demet se convirtió en una de las actrices turcas más queridas y reconocidas en todo el mundo. Su popularidad se disparó y su nombre comenzó a sonar en los medios de comunicación y en las redes sociales. Después de Erkenci Kuş, Demet ha protagonizado otras series exitosas como
Dodunep Kaderindir y Adnfara, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Cada uno de estos proyectos ha consolidado su posición en la industria y la ha convertido en una de las actrices más influyentes del momento. ¿Y qué podemos decir sobre la vida personal de Demet? Bueno, aunque siempre ha mantenido su vida privada con un poco de discreción, sabemos que ha tenido relaciones sentimentales y que, como cualquier persona, ha experimentado las alegrías y las tristezas del amor. Y aunque su vida amorosa ha sido objeto de interés por parte de los medios de comunicación, Demet siempre ha priorizado su trabajo y su desarrollo profesional. Y ahora, vamos a hablar un poco de la reacción del público. El beso de Sanemikan fue un fenómeno en redes sociales, generó miles de comentarios, memes y edits que aún siguen circulando en la actualidad. Los fans de la serie se enamoraron de la pareja y de la historia de amor, creando una comunidad de seguidores apasionados que siguen recordando este momento icónico. Y es que ¿quién no recuerda ese beso? ¿Y qué podemos aprender de la historia de Demet Özdemir y de este beso que le robó el corazón? Bueno, creo que nos enseña que la pasión, la entrega y la autenticidad son ingredientes clave para el éxito, tanto en la vida profesional como en el amor. Nos demuestra que arriesgarse y entregarse a un proyecto, a un personaje, a una historia de amor, puede traer grandes recompensas. Y por supuesto, nos recuerda la importancia de creer en nuestros sueños y de luchar por ellos, como lo hizo Sanem Erkencikus. Y hablando de sueños, ¿qué les depara el futuro a Demet Özdemir? Pues bien, todo indica que seguirá cosechando éxitos y conquistando al público con su talento y su carisma. Ya estamos esperando con ansias sus próximos proyectos y deseándole lo mejor en su vida personal y profesional. Estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con sus interpretaciones y con su capacidad para transmitir emociones. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo sobre el beso que le robó el corazón a Demet Özdemir. Hemos recorrido la historia de Erkencikus, hemos hablado de la química entre Demet y Can Yaman, y hemos recordado ese momento mágico que nos hizo soñar. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si te gustó, no olvides dejar un like, compartirlo con tus amigos y por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y por favor, déjame tus comentarios. ¿Cuál es tu momento favorito de Erkencikus? ¿Qué te pareció ese beso? ¿Qué otras series o actores te gustaría que analizáramos en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones. Y recuerden, la comunidad es lo más importante. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Estén atentos a más contenido sobre novelas turcas, actores, actrices, y por supuesto, muchos más momentos memorables del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima. Y no dejen de soñar y de creer en el amor. Un abrazo enorme.